Bueno, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical del barrio Portales. Estamos muy agradecidos con la oportunidad que se nos da de reunirnos y de poder analizar juntos el programa Ven, Sígueme, de que podamos platicar y compartir las experiencias que tuvimos esta semana con nuestro estudio diario de las Escrituras. Y primero quisiera iniciar asignando la primera oración a la hermana Rosalinda, si nos puede ayudar, por favor. Y después Gracias, de ella, hermano. y después de la hermana Rosalinda, por favor, le pedimos un pensamiento espiritual al presidente Córdoba. Lo invitamos, presidente Córdoba, a que este pensamiento espiritual sea referente a que nos platique un poquito sobre las promesas que el Señor ha hecho al pueblo de Israel, que usted encontró en su estudio semanal de las Escrituras, en Ven, Sígueme. Ya ve que una de las invitaciones que nos dio el presidente Nelson durante la conferencia pasada fue que hiciéramos un listado de todas las promesas que se nos ha hecho como pueblo de Israel. Entonces, si nos pudiera compartir algo sobre eso. Muy bien, hermana, adelante, la escuchamos. Gracias. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos permites estar aquí reunidos para esta clase, Padre. Te pido que tu Espíritu nos pueda acompañar para poder aprender todo lo que el hermano tiene preparado para nosotros. Te pido, Padre, por cada uno de los miembros que están presentes y por los que no están presentes, Padre, para que todos podamos aprender cada día más de ti, para que podamos siempre seguir adelante. Te pido que en estos momentos puedas bendecir a los enfermos, Padre, que a todos aquellos que se encuentran con algún problema. Gracias, Padre, por todo y te pido que nos puedas acompañar en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Adelante, presidente Córdoba. Bueno, vamos a leer. Quisiera leer una escritura que se encuentra en el libro de Moroni. Moroni 7. En esta parte de Moroni, en el capítulo 7, versículo 45, dice un poquito en relación acerca de la caridad. Algunas de las cosas que se nos pedían que tuviéramos, el profeta nos comentaba acerca de tener caridad para con los demás, pero quisiera leérselos. Dice: y la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, y no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos pues a la caridad, que es el mayor de todo, porque es el mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Aquí hablando acerca de la caridad, y hablábamos de las cualidades que tenía Mormón también, el profeta nos invitaba a que nosotros fuéramos humildes y nos dejáramos llevar, fuéramos llenos de la caridad con el amor hacia nuestros semejantes y nuestros hermanos. De la misma manera, el profeta Brigham Young, en el año de 1854, dio una conferencia hablando acerca de la unión como miembros de la iglesia, de que la Biblia y el libro de Mormón era verdadero, testificando que él decía que no podíamos progresar. En esa conferencia decía que no podíamos progresar si creíamos solamente en uno de los dos, que teníamos que tener la certeza de que los dos eran verdaderos, a pesar de sus errores humanos que pudieran tener, pero que la caridad en iba a ayudar para que todos los miembros de la iglesia estuviéramos bien si nos uníamos de corazón. Yo les comparto de que esto es verdadero. La caridad no deja de ser en los miembros de la iglesia, de aquellos que amamos y que queremos. Yo agradezco la oportunidad por tener el evangelio en mi vida,
de tener caridad para con mis hermanos y esforzarme en él. Les comparto esto con amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Córdoba, y le pasamos el tiempo a la hermana Luli para la clase del día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente Córdoba. Realmente ha sido muy acertado su comentario en referencia a esta clase. A mí me sorprende cómo en tan poquitos capítulos podemos tener tanta información, tantas enseñanzas, y son muy especiales, o a mí se me han hecho muy especiales porque aplican a nosotros. Aplican a este tiempo, aplican a miembros, a no miembros, y dan un testimonio de sí mismos del libro del Mormón. El título dice, os hablo como si os halleseis presentes. Eso lo escribió Moroni hace 1000 y pico de años, y ahora nosotros somos los que estaba para nosotros destinado toda esta información, todos sus mensajes, todo lo que él estaba viviendo. Vamos a empezar, hermanos, en el capítulo 7 de Mormón. Podemos ver que el Mormón, a pesar de la tristeza de ver a su pueblo como en todo lo que se había convertido, en todas las batallas, en las guerras y demás, pues él decidió, lo vimos en la clase pasada, él decide ser comandante nuevamente del pueblo en las batallas, de guiarlos, de estar ahí. A pesar de que él ya no tenía fe en el pueblo ni que pudiera cambiar, él sigue tratando de ser un ejemplo y sigue estando ahí. Ya en Mormón 7, él le pasa la batuta a Moroni, lo prepara, me imagino yo, junto con los 3 nefitas, ¿verdad? Que todavía los menciona muy brevemente, aunque no tenemos mucha información. Y entonces Moroni se prepara para hacer grandes, grandes cosas. Y una de ellas es dar testimonio de la vida de Jesucristo, del plan de salvación, del Evangelio, y lo hace a través de todo lo que nos va a enseñar. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a hacer este análisis. Yo mencionaba en la Sociedad de Socorros que esto que nosotros vemos aquí en la Escuela Dominical es un poco diferente a lo que se ve en el manual de Ven, Sígueme Familiar. Ustedes ahí pueden ver poco a poco, día a día, con su familia, compartir las clases, y el análisis que vamos a hacer nosotros sí es de los mismos versículos, con un enfoque muy parecido, pero nos van a hacer pequeñas observaciones que nos van a dar a lo mejor un poco de profundidad, vamos a ampliar un poquito lo que ya debimos de haber leído. Entonces, aquí la primera escritura que les voy a pedir que podamos leer, yo creo que el hermano Nacho, ¿usted tiene ahí sus escrituras, hermano? ¿Me puede ayudar con Mormón 8:12, por favor? Mormón 8:12. Y quien reciba esta historia y no la condene por las imperfecciones que hay en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni, y si fuera posible, os daría a conocer todas las cosas. Ok, entonces dice, y quien recibe esta historia, es decir, quien lo estemos leyendo ahora, dice, no la condene por las imperfecciones que haya. Yo creo que él sabía que los anales se iban a tener que esconder, que iban a caer, que iba a haber una traducción, no sé. El Señor tiene muchas maneras de proceder, pero Él nos estaba hablando, nos estaba pidiendo de favor que creyéramos en estas cosas. Yo en una clase, unas semanas pasadas, en otro grupo, de los más, porque pues sabemos mayores solteros, en otras condiciones, ¿verdad? De mayores de 30, divorciados, viudos o solteros por voz propia o por decisión o por cuestiones de vida. Bueno, en ese grupo también tenemos nuestras clases. Y en un análisis de una de las clases, a mí me llamó la atención que decía que el libro de Mormón y la Biblia eran un testimonio de todos los profetas que habían escrito en él, y que cada uno de ellos testificaba primero de Jesucristo.
y en segunda, de las cosas o de las que estaban por venir, es decir, revelación. Entonces, esa era una de las cosas que son piedra angular en nuestra iglesia, la revelación. Y a Moroni se le estaba revelando que nosotros íbamos a tener este libro en esta época y que no teníamos que desmeritar a comparar con la Biblia o con las condiciones en que se iba a dar este libro. Sabemos que el Señor tiene muchas maneras de proceder y que a veces no las entendemos completamente, pero poco a poco se van abriendo nuestros ojos espirituales de acuerdo entre más leamos, más oremos y más nos acerquemos al Señor. Él nos va a ir guiando y nos va a ir enseñando. Entonces, Hermana. dígame, presidente. Sí. Sí, me da oportunidad. Sí, Sobre claro. este versículo que leíamos, nada más para contextualizarnos un poquito, el pueblo de Nefi, toda la descendencia de Lehi, pues provenía de Jerusalén, ¿verdad? Y hablaban hebreo antiguo. Algunos también hablaban egipcio. Entonces, cuando ellos llegaron aquí a las Américas, pues el lenguaje obviamente fue evolucionando y cambiando. Y así como nosotros metemos modismos en nuestro español, en nuestro castellano, pues ellos también fueron ahí mezclando y adaptando un poquito el idioma. Entonces, algo semejante o parecido pasa con la Biblia y sus traducciones. La Biblia tiene diferentes traducciones. Una misma palabra se puede interpretar de muchas formas diferentes, pero el Señor predispuso una forma en la que el libro de Mormón iba a ser traducido en este tiempo a través del profeta José Smith. Entonces, en el libro de Mormón hay una sola traducción y no se da espacio para interpretación, como a lo mejor en la Biblia. Entonces, en este versículo se habla un poco sobre eso, que a lo mejor pudiera haber personas en la actualidad que pudieran poner en tela de juicio o en duda lo que ahí dice y lo juzgarán a lo mejor por los errores que pudieran tratar de encontrar o de tener esos escritos, que era algo que le preocupaba a Moroni. Pero en realidad, pues el libro de Mormón, quienes lo hemos leído, sabemos que ese libro tiene más conocimiento que el que está literalmente escrito en esas páginas. Nos hace llegar a nuestro corazón realmente principios y doctrinas verdaderos y fundamentales para este evangelio. Y listo, ya paso la palabra porque creo el presidente Córdoba me quiere complementar ahí. Así es. A ver, presidente, ¿lo escuchamos? Estudiando la clase, hay una parte muy importante que yo consideré para mí lo más importante. Podemos creer en la Biblia, pero los artículos de fe cuando al profeta José Smith le fueron revelados para nosotros. Si recordamos el artículo 8, nos dice, creemos en la Biblia hasta donde está traducida correctamente. Y también creemos en el libro de Mormón, que es la palabra de Dios. Entonces aquí parte de lo que Mormón o Moroni, los dos trataron de enseñarnos. Mormón nos estaba dejando sus últimas palabras, de acuerdo a lo que leíamos, que era llamarlo así, su Facebook de él en ese entonces, para que nosotros, la descendencia, la manita, pudiéramos tener conocimiento de lo que viene siendo el libro de Mormón. Él nos dejó unas recomendaciones, y eran esto, que el conocimiento de este evangelio iba a llegar a los gentiles, que fue como llegó por medio del profeta José Smith. Pero también comentó que en ese entonces habría iniquidades y no se aceptaría el evangelio en su totalidad, que habrían problemas por los cuales la gente dejara de creer, que es cuando Mormón, después de haber sido herido, los lamanitas lo rescatan, y en vez de ponerse él y decir, a ustedes les va a tocar la parte de lo que hicieron mal, al contrario, los siguió amando, tuvo caridad para con ellos. Los siguió amando, entonces se entrega a Moroni las planchas en relación a lo que Moroni tiene que seguir trabajando como su hijo. Desconocemos la edad que pudo haber tenido Mormón contra Moroni, pero siendo él de buenos padres, también Moroni, mediante esta obediencia, también hizo caso a las palabras de
de Mormón y llevó los escritos hasta el final, haciéndole saber a la gente que esa era lo último que nos quería dejar a nosotros como herencia, el conocimiento de este evangelio. Entonces ya se le pasa el tiempo a Moroni para que él siga haciéndolo. Así es, muy bien. Muchas gracias a los dos porque nos ayudan a conceptuar, como dice el presidente, a poner en antecedente la clase, ¿verdad? Entonces, todo esto que estuvo pasando y la participación de Moroni es fundamental. Yo por ahí en la semana mandé un mensajito de un discurso del elder. Se los voy a dar, de Tom Perry, que decía, pues que Moroni nos hablaba aquí un poquito de todo lo que representaba Moroni, y él hablaba de que él finalizó esta parte, preparó los anales para que salieran a la luz, nos dijo cómo iban a salir a la luz, en qué condiciones iban a salir, quiénes iban a aceptar o quiénes no, ¿verdad? Cómo íbamos a estar viviendo estos tiempos. Y bueno, dice que también vino y él instruyó al profeta José Smith, preparó también parte de la salida de estas escrituras al mundo, a la luz. Y bueno, en su representación tenemos sus estatuas en la mayoría de los templos, porque pues estamos esperando que suene la trompeta y seamos avisados de que el tiempo ha llegado. Entonces, así de importante es todo lo que él ha hecho y toda la información que nos da. Aquí, como mencionaba el presidente Córdoba al inicio, tanto el libro de Mormón como la Biblia, a pesar de los errores de esta, son un complemento. Si ustedes pueden ver, es algo que nos pidieron aquí en la guía de las escrituras. Cualquier búsqueda que ustedes hagan, yo me encargué de hacer algunas palabras como fe, como esperanza, como caridad, como incluso escrituras así tal cual la palabra. Podemos ver que las reseñas que se nos dan vienen de los dos libros. En nuestra religión no se le da mayor relevancia a uno o a otro en cuestión del estudio y la preparación que requerimos tener. A los dos se nos da información porque se complementan, porque aquello fue una profecía antes de la venida de Cristo y cómo iban a hacer las cosas. Y el libro de Mormón es cuando ya se cumple la venida, abarcamos un tiempito antes de todo lo que estaba pasando cuando en las Américas de la venida de Jesucristo, y luego como fíjense, 400 años, que pudieron haber sido 4 generaciones, tomando en cuenta que vivieran 100 años cada generación, el pueblo queda totalmente destruido o queda exterminado por cómo se fue degradando, ¿verdad?, la cercanía de ellos con el Señor. Entonces, esta parte de la historia a mí me encantó y quisiera pedirle al presidente si me ayuda a poner un videíto por ahí que le mandé, sí, en referencia a esto, del profeta Nelson. Deme un minutito, hermana. Sí. Entonces, aquí en estas palabras van a ver cómo el profeta nos habla justamente de esto, que las dos partes se complementan, los dos libros son funcionales para nosotros, aunque es mucho más claro y fácil de entender el libro de Mormón, porque ya estamos en estos días. Tanto la Biblia como el libro de Mormón son testigos de Jesucristo. Enseñan que Él es el Hijo de Dios, que vivió una vida ejemplar, que expió por toda la humanidad, que murió en la cruz y se levantó de nuevo como el Señor resucitado. En ella se enseña que Él es el Salvador del mundo. Los testigos de las Escrituras se corroboran el uno al otro. Este concepto se explicó hace mucho tiempo cuando un profeta escribió que el libro de Mormón se había escrito con el fin de que creáis la Biblia. Y si creéis en la Biblia, también creeréis en el libro de Mormón.
En cada libro se hace mención del otro. Cada libro es evidencia de que Dios vive y de que habla a sus hijos mediante revelación a sus profetas. El amor por el libro de Mormón expande el amor que uno siente por la Biblia y viceversa. Bueno, entonces como pueden ver aquí en ese pequeño video, en ese análisis, el presidente dice que hay cosas muy esenciales que están en los dos libros. Presidente David, ¿me podrá ayudar a poner la imagen que le mandé, por favor? En la hoja de papel blanca, hermanos, les voy a pedir que me puedan hacer 2 círculos, como están ahí. Uno vamos a poner que es la Biblia y el otro el libro de Mormón. Y en la parte central vamos a ver las cosas que tienen en común estos dos libros. Yo quisiera que me puedan ayudar a llenarlo, ¿sí? Que podamos ver. Yo una de las cosas que oí es que en los dos menciona la expiación y crucificación de Jesucristo, ¿verdad? Es algo que tienen en común los dos libros. ¿Alguna otra, pues, analogía que ustedes puedan encontrar, por favor? No. Pues, de hecho, perdón, hermano. Sí, si quieren, si quiere quitar la imagen para poder verlas, no alcanzo a ver, déjenme ver quién está por aquí. Ah, ya vi acá. A ver, ahora sí, ¿quién me puede ayudar? Yo iba a comentar, hermana, que lo primero que se me vino a la mente es escribir entre ambas, entre la intersección entre el libro de Mormón y la Biblia, fue Jesucristo. Siento que él, pues, es como que la parte central de tanto la Biblia como el libro de Mormón. Su vida y su ministerio. Entonces, yo fue lo primero que escribí ahí, Jesucristo. Ok, muy bien, hermano. ¿Alguien más? Sí, hermano Córdoba. Lo que a mí me gustó mucho fue que les dio la autoridad al sacerdocio, como lo hizo en la Biblia, ¿va? El sacerdocio habló también del bautismo, cómo debería de ser. Pues eso es lo que más me gustó a mí, ¿verdad? Los visitó de tal modo que pudieron entender lo que les decía, ¿verdad? Como decimos, las cosas no cambiaron, ¿verdad? Siguen siendo las mismas para todos los tiempos. El Señor no cambia de parecer, ¿verdad? Nos mantiene sus promesas a todos. ¿Qué más, hermanos? A ver, ¿alguien más? Hermana, otra cosa que tienen en común el libro de Mormón y la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. En ambos está descrito, pues, muy claramente cuál es el Evangelio de Jesucristo y en los dos se menciona cómo él mismo lo explicó en ambas partes del mundo, ¿verdad? Cuando él realizó su ministerio en Jerusalén con sus apóstoles y también cuando vino aquí en las Américas, en Tercer Nefi 11, que fue cuando vino aquí a las Américas, y en Tercer Nefi vimos o aprendimos cómo es que él hizo exactamente lo mismo y como decía ahorita el presidente Córdoba, ¿no? Llamó a apóstoles y les enseñó el Evangelio, cómo es que por medio de las ordenanzas también podemos regresar a la presencia del Padre. Ok, es decir, que la organización de la iglesia fue hecha de la misma manera en el Viejo Mundo como aquí en las Américas, ¿verdad? Hermana Mari, dígame, ¿usted quería opinar? Y es que yo también veo que en ambos viene lo de la Santa Cena, que debemos estar renovando nuestros convenios a través de la misma y poder pues, recordarle de esa manera cómo su sangre se derramó en la expiación y poder en el agua también recordar esa sangre, ¿verdad? Y a través de la Santa Cena que se menciona en ambos libros.
Ok, muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que me pueda decir algo que sea, que estén los dos? Dígame, hermano David. Yo tengo un montón de cosas, pero ahí voy a decir poquitas. Bueno, en ambos se habla de los milagros que obró Jesucristo. En ambos hubo persecución a aquellos que fueron creyentes del Salvador. En ambos, el Salvador enseñó sobre la unión eterna de las familias. En ambos hubo pueblos inicuos que no creyeron en él y que se perdieron. Y en ambos también hubo seguidores fieles y creyentes del Salvador hasta el fin. Así es. Y yo quisiera hacer una... Ok, aquí voy a leer. Pedro dice, sabemos que el libro de Mormón salió a la luz después de la Biblia. El libro de Mormón no tiene... déjame leerlo completo. No tiene nombre de grandes autores o es llamativo a la vista, sino dice Otro Testamento de Jesucristo. Ambos libros hablan de un ser que vino al mundo para dar su vida, cambió de salvarnos de una miseria sin fin. Tanto el libro de Mormón como la Biblia, ambos cumplen el mismo propósito, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, esa es la opinión de Pedro. Y yo quisiera decir también, y lo mencioné antes, es fundamental la revelación, porque todo esto se da por revelación. Él revela sus planes, lo dijo el mismo profeta, dice, habla a sus hijos por medio de la revelación a sus profetas. Nos sigue guiando, nos sigue amando, nos sigue inspirando y nos sigue alentando para enfrentar las cosas que tenemos, ¿verdad? Ahora, hermanos, si pudiéramos o tuviéramos que llenar las partes que quedan fuera de la intersección del círculo donde dice Biblia y Libro de Mormón, ¿qué diferencias podemos encontrar? Yo les voy a decir, la primera es que la Biblia se escribió en otro continente y el Libro de Mormón pues se escribió en las Américas, ¿verdad? La más obvia y la más fácil, pero el que pega, digo primero, pega dos veces, no es cierto. Díganme, hermanos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia o qué podrían ver ahí? Díganme. Una diferencia que encontramos, que la Biblia, como dice el artículo de fe, creemos en ella hasta donde está traducida correctamente. ¿Qué quiere decir? Que hay escrituras en la Biblia que se contradicen. Hay escrituras que se contradicen. Y hablando en relación a esto, muchas iglesias lo interpretan muy personalmente. Toman la Biblia como base de interpretación porque no tienen otro testamento, otro testigo para poder decir o no creen en la revelación, como dice Juan 21:25, que dice, hay muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Entonces, ¿qué tiene la Biblia? Que no es el único testigo individual de Jesucristo, sino el Libro de Mormón viene a testificar de él. Pero como individual lo que tiene la Biblia es que creemos en ella hasta donde está traducida correctamente. Así es, ya lo había mencionado el presidente David, ¿verdad? La Biblia se pasó por diferentes traducciones e interpretaciones, lo que hace que cada quien le ponga su estilo, ¿verdad? Y eso lo hace que pueda ser malinterpretada. Ahora, la Biblia fueron muchos convenios y fue la historia del pueblo judío. Y el libro de Mormón nos está hablando de los lamanitas, al final, nefitas y lamanitas, y al final nos queda, como sabíamos que los nefitas se destruyeron completamente, pues nos queda que es también para la descendencia de los lamanitas. Entonces, aunque sabemos que por convenio de gentiles, judíos, lamanitas y todos los seres que hemos estado en la tierra podemos ser hijos de Dios y ser merecedores, lo que se explica en cada libro y los
propósitos de cada libro pueden también tener diferentes vértices. Es decir, nosotros nos aplica perfectamente y nos embona como un guante el libro de Mormón porque es directamente de nuestros antepasados. A pesar de que llegaron los españoles y todo lo que ustedes quieran, pero en esencia nosotros estamos aquí por descendencia de muchas costumbres y cultura por parte de nuestros ancestros ramanitas. Entonces, esa también es una diferencia. Sin embargo, ya vimos que en el propósito del Señor, los dos se juntan, los dos son para lo mismo. Y los dos testifican de sí. Sí, presidente David. Ay, perdón, yo iba a decir una diferencia que yo veo de los dos, que en la Biblia se habla incluso de los primeros convenios que hizo Adán, ¿verdad? Y de todo lo que se vivió en el tiempo de Adán. Entonces, en el libro de Mormón, como empieza a hablar de ya muchos añitos después de eso, de la destrucción de Jerusalén para acá. Entonces, lo que iba a decir precisamente es que el libro de Mormón es una historia más adecuada o más cercana a lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, se adecua mejor a nosotros. Pero me la ganó usted, hermana, entonces pues ya no vale. Usted Así pegó, es, y lo vamos a ver un poco más adelante. Al ser el libro de Mormón una historia, como dice el presidente, más actual y en nuestro continente, y luego que esta persona especial que lo descubrió, si me ayudan a leer Mormón 7, 8 y 9, por favor. ¿Capítulo qué, hermana? ¿Quiere que lo lea, hermana? Sí, por favor. ¿Qué capítulo es, hermana? El 7, 8 y 9. Capítulo 7. Dice, por tanto, arrepentidos y sed bautizados en el nombre de Jesús y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros, porque aquí se describen estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos, y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Es decir, ¿verdad? Hablábamos de que los convenios que se hicieron allá se actualizan, por decirlo así, en el libro de Mormón, y vamos a ver ya en estos capítulos que siguen, hermanos, que el libro de Mormón primero sale a la luz en condiciones muy especiales, ¿verdad? Estamos viendo que cuando salió el pueblo que Moroni describe no está lejos de lo que es hoy en día, ¿verdad? O si ustedes me ayudarán, podemos ver que en Moroni 8:26 vamos a empezar a ver una serie de descripciones de lo que es, en qué momento estaba saliendo. Y si me ayudan, vamos a ver. 8:26. ¿Me ayudan? Hermana Rosalinda, ¿tendrá sus escrituras que me puede ayudar con el versículo 8:26? Sí, gracias. Dice, y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros, y será como si alguien hablase entre los muertos. Ok. Hermano Córdoba, ¿puede ayudar? Y si nos vamos leyendo uno cada quien, por favor, a partir de ahí. Tienen apagado el micro, hermano.
Dice, y sucederá en un día que la sangre de los santos clamará del Señor por motivo de las combinaciones secretas y las obras de oscuridad. Hermana Mari. Sí, sucederá en un día, en que se negará el poder de Dios y las iglesias se habrán corrompido y enlazado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Soco, ¿estás por ahí? O cualquiera de ustedes que me pueda ayudar. Sí, yo Ok. continúo, hermana. Ah, Ok. Es el 29 dice, sí sucederá en un día en que se oirá de fuegos y tempestades y vapores de humo en países extranjeros. Y también Hermana se oirá de Mónica. guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. ¿Es Moroni qué, hermana? 31. ¿Moroni 7? 8:31, perdón. Ah, es Mormón, Ok. Mormón 8. Perdón, Ah, yo ya ando en otro. sí, por eso dije, yo andaba, No, yo perdón. estaba en Mormón y dije, ¿por qué se fue a Moroni? No, perdón. Estoy pensando en voz alta. Ahí voy. Con razón. Ay, aquí sí. 8. Yo me perdí. Ok. 8:31. Ujú. Perdón, porque me tuve que salir. Ahí está. Sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones. Cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día, el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero hay de tales porque se hallan en la hiel de amargura y en los lazos de la iniquidad. Ok, vamos a dejarle hasta ahí porque lo que siguen en los siguientes versículos hasta el 40 es parte de lo mismo. Desde que el libro de Mormón salió, cuando el profeta José Smith, veíamos que había confusión en cuál era la iglesia, a cuál iglesia él se debería de unir. Había información, era un y venir de doctrinas, ¿verdad? Entonces el profeta se ve en la necesidad y es cuando Dios pues saca el libro con la ayuda de él y de todo, se restablece el sacerdocio y hasta el día de hoy seguimos viendo que esto va aumentando. Ya el libro nos ha preparado para saber que la iniquidad va a ir en aumento como les pasó en el pueblo de los lamanitas y los nefitas de aquella época. Entonces, los pioneros pasaron por persecuciones, tuvieron que dejar sus hogares, tuvieron que vivir muchas tempestades espirituales. Pero el libro de Mormón no ha parado, hermanos. Ahora la otra parte es la parte que nos toca a nosotros, que es hacernos de un testimonio. Yo quisiera oír, ¿verdad? Y compartir también con ustedes al final, pero primero quisiera oír a 2 o 3 de ustedes. ¿En qué les ha ayudado el libro de Mormón hoy en día en el mundo en que estamos viviendo? bueno, hermano, pues Sí, a hermana. mí realmente, el libro de Mormón a mí me ha ayudado muchísimo. Yo, raro es el día que no estoy en él estudiándolo. Y cuando lo estoy estudiando, estoy leyendo, pues yo me siento más fuerte. Todas aquellas cosas, esos problemas que se le vienen a uno a veces, pues los puedo superar más fácilmente.
O sea, al estar leyendo cada día el libro de Mormón, pues soy más fuerte a todo lo que venga. A esas tempestades, como se dice, a esas enfermedades tan fuertes que hay, y esas contaminaciones. Pues al estar estudiando, pues sí tomo en cuenta lo que está pasando, pero y pues me siento bien leyendo cada día porque me fortalece y mi testimonio crece cada día más. Ok, hermana, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, hermana. Dígame, hermana Mónica. Yo creo que a mí me ha ayudado el poder reconocer lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. He encontrado respuestas a muchas de mis preguntas o dudas de cosas que me pasan en la actualidad o que me han pasado anteriormente y que me ayudan a fortalecer lo que siento actualmente y cómo puedo ayudar a nuestros hijos a obtener también ese tipo de revelación y el darnos cuenta que nuestro Padre Celestial no nos deja solos, sino que siempre nos da herramientas. Aquí lo importante es que nosotros podamos utilizarlas para poder encontrar esas respuestas y encontrar el camino de regreso a casa. Ok, muy bien, hermano. ¿Alguien más? Yo, hermana. Dígame, Alma. Sí, mire, a mí el descubrir todo el amor que nuestro Padre Celestial nos tiene, cómo nos guía y cómo nos lleva hacia Él otra vez. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, a mí el leer el libro de Mormón me ha ayudado en, como dicen ustedes, en sentir el amor de mi Padre, en sentir el amor en Jesucristo. Me ha enseñado sobre Jesucristo y me testifica de Él. Todo lo que cada uno de los que escritores, como dijo Pedro, no son nombres como Juan, como Pedro, ¿verdad? Pero son hombres fieles que han sembrado en mi corazón ese amor y que me han testificado de él. El libro de Mormón por sí mismo para mí también es testigo o me ha testificado de que es veraz o que es verdadero. ¿Por cómo salió? Porque un hombre como José Smith no pudo haber previsto la situación de un COVID-19 que nos tiene aislados, encerrados, que podemos comparar este momento como aquel momento que vivió Moroni solo. Muchos de nosotros estamos afortunados de tener una familia, hijos, esposa, padres, hermanos, y podemos a lo mejor pasar parte de este aislamiento en familia, pero también hay muchos hermanos dentro de la iglesia en los que están completamente solos y que hoy en día están en sus hogares y que pueden identificarse plenamente con Moroni y poder sentir esa soledad del mundo, pero que también el Señor preparó la tecnología al profeta que es un médico, ¿verdad? Que conoce el órgano más importante del cuerpo humano y sabe de salud y que nos ha aconsejado y que nos lleva de la mano. El libro me ha testificado, como dijo, que nos iba a llegar la información a través de los techos de las casas y el profeta José Smith no pudo prever el internet cuando él sacó el libro de Mormón. Entonces, a mí el libro por sí mismo, cada vez que lo estudio, me hace saber que todo eso que se escribió ya 2000 años atrás, hoy en día está más vigente que nunca. Y que, como ustedes dicen, a través del amor y a través de de todas las palabras y los momentos de aliento y las promesas y las bendiciones que se nos hacen, si obedecemos igual esos convenios que nosotros nos hacemos, podemos seguir adelante.
Entonces leía yo también que era dentro de los 20 libros, había una lista, ¿verdad?, en Estados Unidos, y que está este libro dentro de los primeros 20 números que cambian completamente la vida de las personas, que pueden renacer el enfoque y el amor. Y el libro, a pesar de que vimos que está saliendo en una época en la que hay tanta maldad, también nos habla de algo muy importante que dice: en la actualidad muchas personas creen que los milagros han cesado. Tanta gente que ha perdido la fe, tanta gente que está perdida. Sabemos que los miembros estamos siendo reconfortados si seguimos las indicaciones, y sabemos también que hay muchos que simplemente ya no creen, hermanos. No están ni siquiera cerca de interesarles estos temas. Y contra ellos, inevitablemente vamos a tener que defender nuestras creencias y vamos a tener que trabajar muy duro para que el libro de Mormón sea esa luz para el mundo. Dice, ok, vamos a leer Mormón 9, 20, 21, hermanos, para poder casi concluir la clase. Hermana Delia, ¿se encuentra usted por ahí? Si quieres, ahora sí te ayudo. Aquí estoy. ¿Cómo? Ah, ok. Bueno, me leen 1 y 1, por favor. La hermana Delia el 20 y Soco el 21, ¿sí? Ok, una disculpa por lo... 8 al 20. Sí, el 20, porfa. Del 9, Mormón hermana, 9. Si quiere, léalo primero usted. Si quieres, yo lo leo primero, pues Delia. Ok. Mormón 9. Sí, léelo tú. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía correcta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. Ok, ahora sí. Bueno, ahora yo. 21. He aquí os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Ok, hermanas. Entonces, estas son las promesas que a mí me encantan y me alientan día a día cuando leo el libro de Mormón. En esta época de tanta maldad, de tantas pruebas, el poder decir que solo hace falta tener fe a veces no es fácil, pero si trabajamos día a día, ¿verdad? Ahora sí que un pasito a la vez y seguimos fortaleciendo nuestra fe a través de la lectura, podemos darnos cuenta. Tenemos la Biblia que nos enseña o que nos dio la preparación para antes de la venida de Cristo, y aunque en muchos libros también hablan de nuestra época, ninguno es tan claro, ni tan evidente, ni tan sentido, creo yo, como el libro de Mormón. Estos últimos capítulos que escribe Moroni y que describen cómo se empieza a preparar para el final de esa historia y cómo va a ser el inicio de la nuestra, me llenan de amor y me hacen saber que el Padre sigue dándonos oportunidades día a día. Hermanas, yo quisiera preguntarle, ¿qué milagros han visto? ¿Qué milagros han estado cerca de ustedes en últimas fechas?
Yo creo que, hermana, en mi caso o en nuestro caso, yo creo que el milagro más latente es que a pesar de todo esto que está sucediendo de la pandemia y todo eso, pues hemos tenido un techo, comida, sí, y que no nos ha faltado nada. O sea, realmente, y que podamos tener salud, creo que son milagros diarios que a veces los vemos como que si fueran, ¿cómo te diré? Como si fueran algo, los damos por hecho siempre, pero no los notamos o los pasamos desapercibidos, pero eso para nosotros ya es un milagro, la verdad, porque a cómo está la situación y cómo se ha vivido en otras familias, en otros lugares, pues la verdad podemos decir que somos bendecidos con esos pequeños milagros diarios. Ok, ¿alguien más? Hermana Mari. Cuando pedimos al Padre por nuestros seres queridos que, pues, por desgracia sí se han enfermado, vemos el milagro de que se pueden ir recuperando y ver que en otros países también, como dice la hermana Mónica, pues han sido muy, muy afectados. Nosotros en lo particular pues hemos pedido por familiares que se han enfermado y bendito Dios han salido adelante. Una de ellas fue mi cuñada, hermana Nacho, que estuvo muy malita y le hicimos videollamada y se veía pero mal. Y mi esposo pidió por ella, puso su nombre en el templo junto con mi suegra y bendito Dios, va muy bien y ya prácticamente están fuera de esa enfermedad tan fuerte que afecta a todo el mundo y ellas salieron adelante y ahorita están bien, gracias. Muy bien, hermana, muchas gracias. Sí, presidente. Yo he visto el milagro de personas que han perdido, personas que aman mucho, pero que se han repuesto y que han mostrado una fortaleza increíble. Ese es un milagro también que yo he visto. Ok. Sí, presidente Córdoba. Ahorita hace una hora y media atrás, hablé con la hermana Rosalinda y le comentaba que los milagros con el Señor no dejan de aparecer en nuestras vidas y testificarnos que es la iglesia verdadera. Le decía yo que yo le llamé para saber cómo estaba ella. Y ella dice, en este momento estaba pensando en usted, hermano, me decía. Y a mí me dio mucho gusto cuando fuimos a hablar con su hermano y él aceptó el evangelio. Y yo doy testimonio, ¿verdad?, de que el Señor mismo nos hace saber de alguna forma que el evangelio es verdadero. Nos testifica, pero también nos invita a que enseñemos de él. Que no solamente lo recibamos y tengamos un testimonio, que ayudemos a los demás a que crean y tengan un testimonio propio. Para eso también tenemos estas clases, ¿verdad? Para compartir nuestra propia fe, pero nuestro testimonio acerca de lo que hemos aprendido como... Así es, hermano. ¿Alguien más? Yo lo digo. Dime, Soco. Para mí, ahorita en estos tiempos, el milagro más grande es el conocer la iglesia, el tener el evangelio, porque día a día ve uno y oye comentarios de que no creen esta pandemia, de que se nos hace algo difícil de creer porque no tenemos a lo mejor todavía algún familiar con ese padecimiento. Y también tenemos, yo en lo personal, el milagro de que si creo en Jesucristo, lo que he leído de la Biblia, del libro de Mormón, Él nos enseña que teniendo fe en Él podemos superar todas las adversidades. Todas las adversidades de una o de otra manera. Y cada día que vemos y escuchamos a la gente que pasa por problemas, sabemos que nosotros por nuestra fe y nuestra creencia podemos salir de diferente manera que ellos.
Entonces, para mí un milagro diario es la fe en mi iglesia y en las escrituras. Ok, hermanos. Así es. Nosotros gozamos de grandes, grandes bendiciones y beneficios. Podemos tener tranquilidad en las noches, podemos saber que habrá pruebas que nos van a doler mucho. A lo mejor nos vamos a despedir de un familiar, a lo mejor vamos a sufrir temporalmente de hambre, a lo mejor nuestro cuerpo va a ser azotado por alguna enfermedad y se va a tener que purificar y vamos a tener que aprender a lidiar con una situación. A lo mejor alguno de nuestros hijos va a tomar una decisión que no nos agrade tanto. A lo mejor nuestro trabajo se va a hacer tedioso porque estemos rodeados de gentes con diferentes ideologías. Pero en el fondo, en nuestro corazón, y a través tan simple de una oración y de poder leer y fortalecernos día a día, podemos resistir. Y como dijo Soko, tenemos una manera diferente, una visión diferente. Y el saber que esto es solo un pedacito del camino que llevamos, puede hacer la gran diferencia en que vivamos más felices, que vivamos más tranquilos, que tengamos paz en nuestro corazón. Aquí viene en el manual una pequeña narrativa del presidente Volker Packer, que él dice que andaba trabajando en una tripulación militar de un tren de carga y que llegaron a un lugar y que no tuvieron el tiempo de cambiarse. Y él se sentía muy sucio, andaba con el uniforme arrugado de 6 días de no poder tocar el agua, su cuerpo pues olía al trabajo, al sudor, pero tenían tanta hambre que en cuanto llegaron a la primera restaurante que vieron, ellos se acercan y se forman, había una fila para entrar y ellos se forman porque pues lo que querían era comer. Y adelante pues se veía que había gentes que iban preparadas para ir a un lugar público, bañaditas, arregladitas, muy, muy guapas, muy bellas. Y que cuando la mujer que estaba delante de él voltea hacia atrás y los ve, pues hace unos ojos así de sorpresa de decir, bueno, y esta bola de mugrosos que hacen aquí, ¿verdad? Y lo expresa con unas palabras algo parecido como lo dije yo, ¿verdad? Como diciendo, y estos hombres en estas condiciones que hacen aquí, y que él se sintió muy avergonzado a pesar de que pues realmente no había hecho nada malo porque él venía de trabajar, pero se sintió sucio, se sintió mugroso. Y entonces dice que él pudo hacer una comparación de que cuando no estamos tan bien o con nuestra vida no está tan bien y que nos podemos sentir con esa mancha, ese es el momento que se nos prende el primer foco rojo, de decir, cuidado. En el momento en que nosotros no nos sintamos dignos de algo delante del Dios o delante de nuestros convenios, es el momento en que hay que poner atención. Y nos invita a que cuidemos, que no pase eso, que no caigamos en una degradación, pues como lo dijo Moroni y Mormón, previamente como el pueblo que llegó a su destrucción y que nuestro espíritu no se llegue a destruir. Que tengamos mucho cuidado y en el primer momento que tengamos esa sensación, es el momento de poner mucha atención y trabajar más arduamente. Hermanos, yo sé que el libro de Mormón nos puede enseñar muchas cosas. Yo leí la clase y híjoles, quería pasarles tanta información y a veces quiero mandarles tantos mensajes que no les quiero saturar el WhatsApp, no los quiero atiborrar, pero es tan hermoso todo lo que uno puede aprender. Y a mí me encanta que ustedes puedan compartir con nosotros y nos podamos fortalecer de todas sus experiencias. Sé que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles y yo les aliento a que puedan leer y a que puedan poner en práctica y que hagan un pequeño recordatorio día a día de quiénes son. Y que a pesar de la soledad que puedan sentir y los desafíos, se sientan amados y acompañados por nosotros y por Jesucristo, y que puedan aprender de estas enseñanzas que nos dejaron los profetas, que escribieron especialmente para nosotros. Yo no tengo ninguna duda en mi corazón que estas cosas son verdaderas y que nos estamos preparando para que aún en tiempos difíciles tengamos una vida feliz. Y esto se los comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Y con esto yo concluyo la clase del día de hoy. Presidente, le cedo la palabra. Gracias, hermana. Muy agradecidos por estas palabras de esperanza en estos tiempos tan difíciles. Le agradecemos la preparación que tuvo para con nosotros, que nos ha hecho ver la importancia del Libro de Mormón en nuestra vida, ¿verdad? Y la importancia de que conozcamos a profundidad las escrituras, tanto del Libro de Mormón como de la Biblia. Muchas gracias, hermana. Hermanos, los invitamos a que se preparen para la siguiente semana, para nuestra clase de escuela dominical, en la cual vamos a ver los capítulos del 1 al 5 de Éter, que es una relación de la historia de los jareditas, quienes llegaron a este continente americano cientos de años antes que los nefitas. Entonces, va a estar muy bien. Vamos a prepararnos para eso y para ver la importancia de esos registros para nosotros en nuestros días. Y quisiera que termináramos con una última oración y se la pedimos por favor a nuestra hermanita Mónica. Mónica. Claro que sí. Es que estaba quitándole el silenciador. ¿Dónde está? Es que para mí es nuevo. Ok, gracias. Bendito y amoroso Padre Celestial, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de este medio de comunicación. Te agradecemos porque a pesar de la distancia física podemos estar cerca y podemos compartir de tu evangelio y podemos poder transmitir cada una de nuestras experiencias. Te agradecemos infinitamente por todo el amor que derramas sobre nuestros hogares y nuestras familias. Bendícenos para que durante toda esta semana podamos estar pendientes y que podamos estudiar todo esto que tú has preparado para nosotros y para nuestro tiempo. Ayúdanos para que la próxima semana podamos reunirnos y estar unidos a través de los medios digitales. Te agradecemos infinitamente y te pedimos que nos cubres y nos ayudes para que podamos tener salud y al igual que nuestras familias. Te agradecemos todas estas cosas en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano.